este video veremos cómo las aplicaciones desarrolladas con DShell pueden interactuar con otras aplicaciones mediante el uso de diferentes herramientas y servicios de la plataforma. Por un lado, las aplicaciones desarrolladas con DShell pueden interactuar con otras externas y con fuentes de datos ya existentes, es decir, aplicaciones legacy, bases de datos, Twitter y otras aplicaciones externas, haciendo uso de adaptadores basados en Web Services, Java, JDBC y Twitter. También dispone de una API de Web Services basada en las guías de diseño del modelo de madurez de Richardson nivel 3, que permite que cualquier aplicación externa pueda interactuar con las aplicaciones desarrolladas con DShell o con las soluciones como pueden ser gestión de stock, CRM o contratos, entre otras. Y también permite utilizar eventos basados en emails, archivos y reglas para integrarse con las aplicaciones externas. Cuando se integran aplicaciones, es posible que se requiera que los usuarios de las mismas estén sincronizados o sean comunes. Y para responder a este requerimiento, DShell utiliza diferentes esquemas de autenticación. Las aplicaciones desarrolladas con DShell tienen su propio directorio de usuarios y, si es necesario, se pueden integrar a través de LDAP o IC en forma personalizada o mixta, permitiendo que haya grupos de usuarios con diferentes autenticaciones. Ahora vamos a ver cómo las aplicaciones desarrolladas con DShell pueden integrarse con otras externas, utilizando diferentes medios, ya sea para consultar o actualizar su información. Y estos medios pueden ser, por un lado, las reglas avanzadas basadas en adaptadores que se definen utilizando los diferentes modeladores de DShell, como pueden ser Web Services, Java y JDBC. Y por otro lado, las reglas basadas en adaptadores de aplicaciones que requieren autorización de usuarios, como por ejemplo Twitter. Vamos a empezar con los adaptadores. Entremos al modelador de DShell y filtremos por tipo de objeto adaptadores. Si seleccionamos un adaptador de tipo Web Services, como puede ser calculadora basada en servicios web, vemos que dentro de sus propiedades existen algunas comunes a todos los adaptadores, como son el tipo, el nombre y su descripción, y otras especiales que son propias de cada adaptador. En este caso, la URL del servicio, el WSDL, el puerto, el servicio y el proveedor. Si en cambio seleccionamos un adaptador de tipo JDBC, como puede ser este, vemos que entre las propiedades especiales se definen el driver de la base de datos, su URL y el usuario con su clave de conexión. Si seleccionamos un adaptador de tipo Twitter, como reglas de DShell para la integración con Twitter, vemos que además de las propiedades especiales de este adaptador, como son las credenciales de conexión y su URL, también se definen de manera centralizada los usuarios que tendrán interacción con Twitter, en este caso la usuaria Sandra López, que dentro de su perfil de usuario tendrá autorizado a DShell para tuitear en su nombre. A continuación vamos a ver cómo se modelan las reglas que usan estos adaptadores. Vamos a seguir el mismo orden que con los adaptadores y vamos a modelar primero una regla de Web Services. Creamos una regla. Le damos un nombre, seleccionamos el adaptador que vamos a utilizar, el de Web Services que vimos anteriormente, calculadora basada en servicios web. Esto va a hacer que podamos navegar el WSDL, ver los métodos, seleccionamos uno y también seleccionamos los parámetros, indicando cuáles son de entrada, dos parámetros enteros y un parámetro de salida, el resultado de la suma. Creamos la regla, vemos en la primera línea la información de conexión que definimos al modelar el adaptador. Guardamos la regla, ingresamos valores para los parámetros de entrada y ejecutamos. Esto hizo que la regla se genere y obtuvimos el resultado. Ahora vamos a ver una regla JDBC ya definida. Vamos a filtrar por reglas la grilla del modelador de DShell y vamos a abrir una regla ya definida
que consulta un cliente en una base de datos. Como se trata de una regla JDBC, el modelador tiene un área de edición de código SQL donde se puede escribir cualquier sentencia SQL, en este caso para recuperar la información de una cuenta a partir de un ID. Desde propiedades, el modelador permite seleccionar fácilmente el parámetro que se va a utilizar de entrada y los parámetros que se van a utilizar como salida. Para ejecutar se hace desde esta opción y la información de acceso que vemos en la primera línea es la del adaptador JDBC que vimos anteriormente y que fue seleccionado al modelar esta regla. Ingresamos un ID para la búsqueda y ejecutamos. Esto hizo que se genere la regla y se recuperó el resultado, que en este caso es único, pero puede ser una lista. Nos queda ver una regla basada en el adaptador de Twitter, que es un adaptador que requiere la autorización de usuarios. Volvemos al modelador de DShell y vamos a abrir una regla previamente modelada que utiliza este adaptador. Vemos que entre los parámetros para su ejecución, uno debe ser el usuario que habilite a la aplicación desarrollada con DShell a tuitear en su nombre. Y eso lo vemos en el perfil del usuario, que en el caso de este adaptador es Sandra López. Si vamos a ver el usuario, vemos que se habilita a DShell a tuitear en su nombre. Además, entre los parámetros se debe indicar si se va a tuitear una imagen o un mensaje. Nos preguntamos dónde se pueden usar las reglas para la integración. Se pueden usar desde los distintos objetos de las aplicaciones desarrolladas con DShell. En primer lugar, en formularios y en la ejecución de actividades de procesos, mediante reglas embebidas en campos. Vemos en este caso un campo del formulario razón social, que en su panel de propiedades tiene modelado que su valor debe completarse mediante el uso de una regla de cálculo, que invoca a una regla que consulta la razón social a partir de un número de cliente, que es un campo del formulario, y vemos que en reglas embebidas, la regla se visualiza como si fuera una función y no es necesario que el modelador conozca si el adaptador es de tipo Java, JDBC o Web Service. También se pueden usar reglas para completar listas que se visualizan en combos. En este caso, en la pestaña de relación del campo, se modela que los valores se van a obtener a partir de una regla. Se selecciona la regla y se indican sus parámetros. Otro uso de reglas es en el modelador de procesos, si se modelan actividades de tipo regla. Entonces, pueden definirse acciones automáticas que ejecuten reglas. Esto se hace en la pestaña Acciones del panel de propiedades de la actividad. Se selecciona la regla que se va a ejecutar como acción automática y se indican los parámetros para su invocación. También se pueden usar reglas en el modelado de eventos y tareas programadas. Por otra parte, las aplicaciones externas a DShell pueden integrarse con las aplicaciones desarrolladas con DShell, principalmente utilizando DShell API REST, accediendo a formularios, casos de procesos y reglas por medio de Web Services, aunque también existen otros medios que pueden ser muy útiles según las características de las aplicaciones que se quieren integrar, como son emails, archivos y reglas. Vamos a ver un ejemplo basado en DShell API REST, para lo que vamos a utilizar una herramienta que se llama Postman, que simula lo que haría una aplicación externa. DShell API REST permite, mediante un token, que las aplicaciones de terceros puedan utilizar todos los métodos implementados para acceder y actualizar los objetos que componen las aplicaciones de Shell. Para acceder a los objetos utilizados desde API REST, se debe definir en DShell un usuario de tipo cosa inteligente, configurando sus propiedades como ser el nombre y los permisos para cada aplicación. Por ejemplo, vamos a consultar todas las instancias del formulario cuenta de la aplicación CRM utilizando el método getFormInstances.
Vamos a ejecutarlo y vamos a ver el resultado con las instancias del formulario cuenta. Imprimimos la primera instancia, la segunda y así sucesivamente. Así se pueden ejecutar diferentes operaciones sobre las instancias de formularios. Se puede iniciar el caso de un proceso y ejecutar una actividad del mismo proceso, así como también consultar los parámetros de una regla y ejecutarla. Con esto finalizamos el video introductorio a los conceptos de integración en DShell. La documentación sobre estos temas se encuentra disponible en el manual del usuario bajo el tópico Integración.